Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de absoluta salud, como siempre es mi deseo. El día de hoy vamos a ver un temita nuevo dentro de la materia de situación nacional contemporánea. Si ustedes recuerdan, la clase pasada estuvimos hablando un poquito de qué era el sector agropecuario. Hoy vamos a hablar más a fondo del crecimiento del sector agropecuario y sus ramas. La clase pasada ya estuvimos viendo un poquito, hoy lo vamos a platicar muchísimo más a fondo, chicos. Bienvenidos a la clase y pues bueno, comenzamos, chicos. Tal como les dije la semana pasada, el sector agropecuario se divide en las actividades del sector primario. Como vimos, el sector primario son actividades de extracción y aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo tanto, el sector agropecuario forma parte de este sector, del sector primario, que tiene que ver con el aprovechamiento y extracción de recursos naturales. Del sector agropecuario forma parte de las ramas de la agricultura, de la ganadería y de la silvicultura, ¿sale? Silvicultura. Pero la pesca, muchos hablan de que si se incluye dentro del sector agropecuario, si no se incluye. La pesca no es una actividad que se incluya dentro del sector agropecuario, solamente la ganadería, la agricultura y la silvicultura y sus diferentes subramas que hoy vamos a estar viendo. El crecimiento del sector agropecuario. Miren, el sector agropecuario, chicos, es un sector muy importante dentro de la sociedad. Porque aparte de que nos provee de alimentos a nosotros, las sociedades, nos da ganancias también. Porque el excedente de producción que hay en el sector agropecuario es el que más en México se importa, se exporta. A través de esas actividades hay exportación e importación, es decir, que se va a otros lugares o bien otros productos de otros lugares vienen a México, pero hay un intercambio, hay un movimiento de economía ahí. Cuando el sector agropecuario no realiza las producciones necesarias o el número de producciones necesarias, lo que sucede es que no alcanza ni para satisfacer nuestras necesidades, es decir, ni para surtir al país, ni para poder exportar a otros lugares, ¿sale? Entonces ese es un grandísimo problema. Muchas veces productos que se supone podríamos consumir aquí o que se podrían producir aquí por la tierra y las condiciones climáticas que tenemos, los necesitamos importar de otros lugares. ¿Por qué? Porque no es la cantidad necesaria que producimos acá, no alcanza y por eso lo necesitamos importar. Por ejemplo, el aguacate, chicos. El aguacate, mucha de la cantidad de aguacate que nosotros consumimos es importado de otros lugares. Por ejemplo, el maíz, que es una de las cosas que más consumimos. El maíz, no somos el primer lugar productor de maíz nosotros en México, ¿verdad? Hay otros países que ocupan los primeros lugares de producción del maíz. ¿Y esto por qué pasa? Porque estos fenómenos de que no hay abasto y de que no hay lo necesario para exportar ni para satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué sucede esto, chicos? Esto sucede precisamente por cómo se tiene olvidado el sector agropecuario. Lastimosamente, desde gobiernos atrás, no solo desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde gobiernos atrás, el sector agropecuario es un sector que se ha tenido olvidado. Sí se establecen políticas sociales para este sector, sí se establecen políticas agropecuarias, sin embargo esas políticas no son adecuadas a las necesidades que está viviendo nuestro país, no son adecuadas a las necesidades que está viviendo ese sector. Como no hay un estudio completo de cuáles son las necesidades de ese sector y cómo se puede potenciar al mismo, las ayudas son inadecuadas, son ineficientes y no traen buenos resultados. De tal manera que el crecimiento agropecuario en nuestro país se ha visto afectado, se ha visto de alguna manera
pues disminuido, ¿verdad? El crecimiento del sector agropecuario en nuestro país es muy pausado, no es sostenido, hay veces que está aquí, hay veces que está acá, o sea, no es sostenido el crecimiento y eso provoca consecuencias y pérdidas económicas para nuestro país y además pérdida de empleos, porque el sector agropecuario es elemental. Por eso la importancia de que cómo actúan los diferentes sectores económicos en la economía total del país y por lo tanto en la situación social, porque recordemos que si no hay economía hay violencia y si hay violencia hay delincuencia y eso es parte de lo que no queremos dentro de una sociedad adecuada. Vamos a empezar con la primera actividad del sector agropecuario, la agricultura. Ya habíamos visto este tipo de actividades, lo vamos a ver más a fondo. La agricultura es la actividad a través de la cual se utiliza la tierra como principio productor de todos los granos, semillas, leguminosas, verduras que consumimos, ¿verdad? El cultivo de la tierra tiene por objeto pues producir todos aquellos vegetales, hortalizas, granos que se requieran para satisfacer las necesidades humanas. Las actividades de la agricultura incluyen diferentes actividades. Vamos a empezar. La agricultura incluye desde la actividad de la preparación de la tierra, del abono, de todo lo que se le pone a la tierra, de labrar la tierra para poder cultivarla. Incluye también la limpieza del terreno. No sé si han visto que de repente hay quemas de los terrenos. ¿Por qué? Porque los limpian para poder volver a utilizarlos. Tiene que ver con la roturación, que es precisamente con esta especie de actividad que se hace para dividir las celdas del terreno y poder empezar la siembra, es decir, ya la cimentación o la implementación de los granos dentro de la tierra. Incluye también actividades de beneficio de labores del cultivo, que es cuando se recoge la siembra, la cosecha. Incluye también las actividades de transporte y almacenamiento. ¿Qué pasa? Con esto de la pandemia, no sé si se acuerdan que cerraron fronteras y, por ejemplo, todos los productos que ya iban en el transporte, todos los productos agrícolas que llevan en el transporte, tenían una gran preocupación este sector agropecuario. De hecho, se vio muy afectado con lo de la pandemia, porque cuando cierran las fronteras, los trailers llenos de productos del sector agricultor pues se quedaron parados y acuérdense que las verduras pues tienen una caducidad, se pudren, por tanto pues era la preocupación del sector agropecuario. De hecho hubo muchas pérdidas económicas por este fenómeno, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la agricultura, chicos, hay varios tipos de agricultura. Está desde la agricultura de granos y semillas, como son el frijol, el girasol, la lenteja, las habas. Todos esos son granos o semillas, ¿verdad? Está también el cultivo de hortalizas, el cultivo de frutales y nueces, frutas de las que ustedes quieran, la piña, la manzana, la uva. La piña que nace como en estas especies de coronas, ¿no? Que parecen las sábilas, pero ahí nace la piña. Las uvas que nacen precisamente en vides. Las manzanas que nacen en árboles de manzano. Los plátanos, etcétera, ¿no? Bueno. El cultivo en invernaderos y viveros, floricultura también. Los cultivos en invernaderos o viveros son precisamente los cultivos que se hacen cuidando la temperatura, el ambiente, el agua a través de estas como cápsulas que hay. Por ejemplo, la lechuga hidropónica se crea ahí. En Walmart ustedes pueden encontrar la lechuga hidropónica, que es una lechuga que crece precisamente en agua. Entonces, y que te la dan con todo y raíces. Entonces, ese tipo de verduras o de flores crecen en viveros o en invernaderos, al igual que la floricultura, ¿verdad? Que es la actividad del cultivo de flores, ¿no? Los cultivos industriales también, aquellos cultivos que se realizan con la finalidad de que esos cultivos finalmente sirvan para abastecer las industrias. Por ejemplo, Gerber es una industria que necesita de cultivos de
verduras, de frutas, porque a partir de ellos realiza sus papillas. Entonces ellos tienen cultivos industriales, es decir, cultivos que crean específicamente para satisfacer a la industria de la que forman parte, ¿verdad? Y también el sector agrícola incluye las actividades de apoyo a la agricultura, como son el arado de la tierra, como son el tratamiento de la tierra, los ingenieros agrónomos y su actuación dentro de la tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? La agricultura es una de las actividades más importantes del sector agropecuario porque aparte de que nos satisface de alimentos a las personas, también crea empleos, crea grandes derramas económicas al país y pues por ende crea los alimentos que vamos a consumir, ¿verdad? Por eso la importancia del sector agrícola. Nos vamos ahora al sector pecuario. El sector pecuario, chicos, se encuentra formado por las actividades de ganadería, ¿verdad? La actividad ganadera pues hace referencia a la crianza de animales como las vacas y los diferentes subtipos de las vacas que puede haber, ya sea para su venta o para la explotación de productos derivados de él. ¿Qué quiero decir? Esta crianza de las vacas y los animales derivados de ellas se hace ya sea para vender los animales, para venderlos, o bien para explotarlos y sacarle los productos derivados que consumimos, como la leche, como el queso, como el quesillo, como los yogurts, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, como las pieles también, el animal, el sector pecuario, la ganadería, es una de las actividades que más se aprovecha, porque los animales pueden servir para carga, para arar la tierra, pueden servir para muchas cosas, pero también puede servir su piel, puede servir su carne para consumo, puede servir su grasa, puede servir todo, del animal se aprovecha todo, por eso es que es tan importante este sector en nuestro país, ¿verdad? El sector ganadero está formado por la actividad de explotación de bovinos, que son las vacas, los bovinos son precisamente las vacas, la explotación de porcinos, que son precisamente los cerdos son los porcinos. A partir de la explotación de los cerdos es que podemos encontrar los cueritos, el chicharrón, las carnitas, etcétera, etcétera, ¿no? La explotación también de los ovinos y caprinos. Los ovinos y caprinos tienen que ver con las ovejas y las cabras, ¿sale? Ovinos porque son ovejas, cabras, a este tipo de especies se les saca la leche y también el pelaje, ¿no? Entonces la piel también es muy importante. Bueno, el pelaje, no la piel, el pelaje, la lana, vaya, a partir de la lana se crean precisamente telas, prendas de vestimenta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y otros animales como hay incluso búfalos que forman parte del sector pecuario, ¿verdad? Bueno, el sector pecuario, chicos, les decía yo que es una actividad de las más importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el animal se aprovecha en su máxima totalidad, por eso es que también deja grandes derramas económicas. Al sector pecuario en nuestro país es el que se le ha prestado más atención que el sector agrícola, pero no por eso deja de ser un sector olvidado también, ¿verdad? Bueno, nos vamos entonces con la avícola. El sector avícola es el que se encarga de las aves también, ¿verdad? De la producción de animales. También este sector forma parte del sector pecuario. Y la silvicultura tiene que ver con la explotación de los bosques. No forma parte ya del sector pecuario, pero también es un sector. El sector de la silvicultura sí forma parte del sector agropecuario. Y el sector apicultor, que tiene que ver con la apicultura, que es prácticamente la recolección de la miel, el aprovechamiento de la cera que dan las colmenas, la recolección de jalea real y cuidado de las abejas reinas. Las abejas, el sector apícola, cubre una necesidad muy importante en nuestro país y en el mundo, porque las abejas, aunque las veamos tan chiquititas y nos den tanto miedo porque nos pueden clavar
nos pueden picar y nos puede causar una alergia y etcétera, y porque han habido muchas películas de abejas asesinas, etcétera, etcétera, cumplen una función muy importante en nuestro país, porque las abejas son aquellas que polinizan las flores y llevan el polen de un lado a otro, haciendo que haya flores en nuestro entorno, haciendo que la agricultura, que la existencia de flora sea posible en nuestro mundo, en nuestro entorno. Bien, chicos, vamos a hablar de ciertas consideraciones del sector agropecuario, ciertas consideraciones que son muy importantes mencionar y que forman parte del sector agropecuario. La primera es que el crecimiento más bajo del sector agropecuario se dio en el sexenio de Miguel de la Madrid. No solo ese, Miguel de la Madrid fue uno de los presidentes más nefastos que tuvimos, a mi parecer, pero el crecimiento más bajo del sector agropecuario, se dio con Miguel de la Madrid, pues creció un 0.6% anual, ¿verdad? El crecimiento más alto de este sector se dio con el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, que fue mucho antes del sector de la Madrid, con el 6.45% anual. Ahí sí crecimos bastante, ¿verdad? El promedio del crecimiento anual de los demás sexenios fue con Ávila Camacho, que fue un presidente de México, 4.5%, Alemán Valdés 5.8%, López Mateos 3.4%, Díaz Ordaz 3.1%, López Portillo 1.6%, Echeverría Álvarez 1.6%, López Portillo 3.3% y Salinas de Gortari 1.9%. Sale muy poquito. Si se han dado cuenta, esos porcentajes nos marcan que el desarrollo y crecimiento del sector agropecuario ha sido muy poquito en comparación de las inversiones que en políticas agropecuarias se han hecho. Entonces hay que tener una concordancia y utilizar de manera adecuada el recurso para que el sector agropecuario crezca de verdad, ¿no? Bueno, en algunos casos marca también que hubo decrecimiento del sector. ¿Qué quiere decir? Que el sector bajó en lugar de subir, ¿verdad? Y esto representa un enorme problema para la población. ¿Por qué? Porque la población sigue aumentando, pero si la producción baja, ¿de qué nos vamos a alimentar, no? Entonces, por eso es que el sector agropecuario siempre debe estar en un ámbito de arriba, porque si la población crece, lo que produce el sector agropecuario no nos va a satisfacer y vamos a tener que comprar a otros países, y eso es pérdida económica para nuestro país, ¿verdad? Los años que ha disminuido el sector agropecuario es 1952, 53, 56, 59, 1982, 1986, 1988 y 1989. Y en estos años también, juren lo que el sector agropecuario ha bajado muchísimo. La participación, esto sí quiero que lo tengan muy en claro, la participación del sector agropecuario en el crecimiento del Producto Interno Bruto ha disminuido en forma drástica, hasta representar en la actualidad cerca del 7%, a pesar de que la cuarta parte de la población económica activa labora en ese sector. Imagínense, ¿qué tan poquito? ¿Por qué? Porque prácticamente este sector, el sector agropecuario, pues es a lo que la mayoría de la persona se dedica, pero ya vale muy poquito esas actividades y por tanto ya no se le saca tanta ganancia. Entonces es importante potenciar estas actividades para que las personas puedan sacar la ganancia adecuada, ¿verdad? Nuestro país en el ámbito de la agricultura, que forma parte del sector agropecuario, cuenta con casi 196.7 millones de hectáreas, de las cuales solamente son susceptibles de aprovechamiento agrícola 30 millones, que representa el 15.2% de la superficie total del país. Y se cultiva muy poco. En nuestro país se cultiva muy poco. En los últimos años la agricultura ha disminuido enormemente. ¿Por qué? Porque al ver que no se saca la ganancia de ello, pues los campesinos deciden abandonar esta tarea. Por eso hay que impulsar este crecimiento del sector agrícola, ¿verdad? Por eso es que hay que impulsar este tipo de crecimiento. Bien, chicos.
El sector agropecuario, chicos, junto con la actividad ganadera, pues es un sector que necesita muchísima ayuda, que necesita muchísimo apoyo, pero no solamente económico, apoyo de conocimiento, de aprovechamiento óptimo de las tierras. ¿Qué pasa? Los campesinos son muy sabios, pero hoy en día hay muchos avances tecnológicos que se puede utilizar para el tratamiento y el aprovechamiento óptimo de las tierras dedicadas a la agricultura. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues darles apoyo científico también a los campesinos, que de alguna manera los oriente para optimizar, para mejorar el aprovechamiento de sus tierras. Por ejemplo, si el tal tierra no pega esto, mire, le puede pegar esto. Mire, le hago un injerto de alguna semilla con la finalidad de que se pueda criar en su tierra. Mire, le enseño cómo hacer este tipo de compostas, no sé. Hay muchas cosas que los ingenieros agrónomos han de saber y que pueden participar de ese conocimiento a los campesinos para que estos puedan realizar su actividad de manera óptima, de manera mejorada. Sin embargo, el gobierno no ha establecido las políticas agropecuarias necesarias para que este sector salga, para que este sector se potencialice. Lo mismo con la actividad ganadera, chicos, lo mismo. La actividad ganadera también ha sido más apoyada que el sector agropecuario. Hay que mencionarlo. Pero la actividad ganadera también es una actividad que ha estado olvidada por mucho tiempo en nuestro país. La actividad ganadera es una actividad que no ha sido potenciada, aparte de que hay un maltrato animal enorme. La actividad de ganadería es elemental para el sobrevivimiento de un país y para aprovechar, pero no podemos aprovecharnos bajo el dolor de otros animales. Entonces es necesario poder humanizar un poquito la manera en que se tratan a los animales, volver un poquito más respetuosa la crianza y la crianza y la explotación de estos tipos animales de ganadería para pues poder obtener beneficios, pero pensando siempre en el sentir de un tercero, que es el animalito, ¿verdad? Bueno, chicos, la próxima clase vamos a estar platicando precisamente de un fenómeno muy importante que se dio hace algunas décadas en nuestro país: la repartición de tierras. Y ustedes dirán, profe, ¿y eso cómo? Bueno, lo vamos a platicar en la próxima clase. Una reforma agraria, y a partir de ello se repartieron tierras para que pudieran ser utilizadas, para que pudieran ser explotadas y para que se sacara beneficio de esa explotación económica. Generalmente a las personas más pobres, a las personas con una situación económica pues fea, ¿verdad? Una situación económica decadente. Pero todos esos temas los vamos a estar platicando la próxima clase, chicos. Cualquier duda, cualquier situación, estoy a sus órdenes. Por ahí tenemos el grupo de WhatsApp y cualquier duda ya saben que se pueden comunicar conmigo. Estos temas que vamos a estar viendo acerca del sector agropecuario, toda esta semana de hecho vamos a estar viendo temas referentes del sector agropecuario. Vamos a hablar de la reforma agraria, el reparto de las tierras, la política agropecuaria que actualmente existe en nuestro país y las que han existido hace algunos ayeres. Y bueno, ese va a ser el tema de la semana, de esta semana. Y ustedes dirán, profe, ¿para qué me interesa conocer parte del sector agropecuario? Chicos, lo acabamos de platicar. El sector agropecuario incluye las actividades ganaderas, agrícolas y apícolas, que son importantísimos para el crecimiento de un país. Si no hay crecimiento en un país, hay desempleo, hay violencia, hay pobreza, y si hay todos esos tipos de problemas, no hay calidad de vida. ¿Y qué persiguen los trabajadores sociales? Calidad de vida y bienestar social. Bueno, chicos, ahora sí lo vamos a dejar hasta acá. Cuídense mucho, corazoncitos. Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga mucho. Cualquier duda, pues ya saben, estoy a sus órdenes. Bonita semana, corazones. Nos vemos.